Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me enseñó a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Es un placer para mí saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos un breve tiempo con ustedes que busca o procura o tiene como objeto la presentación de breves reflexiones fundamentadas, como siempre, en la palabra de Dios, que buscan, ¿no?, que procuran la edificación de nuestra vida espiritual. Bueno, lo primero, como digo, saludarles a todos nuestros oyentes, animarnos a que en este tiempo tan complicado que el mundo está viviendo, tanto aquí en España como en el resto del mundo, que soy consciente que nos siguen y nos escuchan, pues que Dios pues pueda darnos las fuerzas, que podamos estar muy vivificados en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, y sobre todo comprendiendo que todo, en cierta manera, obra para bien para los que amamos a Dios, o sea, todos aquellos que hemos sido llamados conforme a sus propósitos. Por lo tanto, lo que Dios está desarrollando en el mundo, su soberanía, siempre está en control. Dios sigue sosteniendo el destino de este mundo, y en esto nosotros tenemos que descansar, aun a pesar de las diferentes circunstancias que nos toque vivir o contemplar. Soy consciente y sé, como digo, que hay muchos creyentes que están teniendo muchísimas dificultades con familiares, con personas queridas. Por lo tanto, que en este tiempo la Iglesia pues intensifique la oración y, cómo no, la exposición de la palabra de Dios, que tanta esperanza trae a aquellos que la escuchamos y a aquellos que la escuchan. Por lo tanto, me uno, como digo, a la preocupación, me uno a la responsabilidad, y como Iglesia pues animo a que siendo un todo en el cuerpo de Cristo, estando unidos por un mismo parecer, un mismo propósito, pues realmente podamos vivir este tiempo pues ayudando a los más débiles, ayudando por supuesto a aquellos que físicamente están también afectados, y avivando y revitalizando nuestra vida espiritual por medio del Espíritu Santo y la bendita palabra de Dios.
A lo largo de los últimos programas estamos haciendo breves reflexiones acerca de lo que el Espíritu Santo es en la Escritura, o sea, lo que Dios en su autorrevelación nos enseña acerca de la tercera persona de la trina deidad de Dios, el Dios Espíritu Santo. Hemos podido ver que la gran revelación en el Antiguo Testamento es Jehová, es Dios. Esto nos lo enseña el Semá hebreo en Deuteronomio 6, entre el verso 4 y en adelante, donde claramente y en una forma categórica y fundamental Moisés enseña: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová vuestro Dios, uno es. O sea, el principio fundamental de que en la sustancia de Dios no puede haber una división. En esencia, en sustancia, en personalidad, Dios es uno. No puede dividirse. Esto sería contradecir los principios fundamentales de la unicidad y de la deidad del Dios de la Biblia. Pero a la vez sabemos que la gran verdad, la gran revelación del Nuevo Testamento es el Dios Trino, o sea, la autorrevelación de Dios por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una sustancia, una esencia, pero tres personas diferentes. O sea, diferentes, pero no divididas en cuanto a lo que son en sustancia y en esencia. O sea, aquí sabemos que está el término griego hipóstasis, ¿no? Nos está hablando de que Dios no puede ser, como digo, dividido en su ser, pero en una manera maravillosa se nos revela en el Padre, en una manera, como digo, perfecta, en el Hijo en una manera perfecta y en el Espíritu Santo en una manera perfecta, sin que ninguno de ellos pierda ni un ápice de la virtud, de los atributos de la personalidad de Dios. Por lo tanto, esto nos ayuda a entender que a veces en la persona del Padre no tenemos dificultades, incluso aún en la propia persona del Hijo humanizado, y que ahí hay tantos misterios y tantas cosas que trascienden con mucho la posibilidad humana de comprender, pero aún así aceptamos y comprendemos perfectamente que el Hijo es Dios. Él se atrevió a decirle a Nicodemo, evidentemente, que nadie descendió del cielo sino Él mismo, y como bien dijo, el que estaba a su vez en el propio cielo. O sea, la persona que Nicodemo estaba contemplando y con quien estaba dialogando y hablando era aquel que había descendido del cielo. O sea, era aquel, esto es maravilloso, ¿no? Que lo que Jesucristo dice en el verso 13 del capítulo 3 de Juan: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, realmente Jesús está diciendo: yo estaba en el cielo antes que todo fuese, yo he venido del cielo, o sea, de estar en una comunión perfecta, la que todavía hoy tengo con el Padre. Este Hijo del Hombre, que ya nos habla de esa connotación tanto en su encarnación o humanización y evidentemente su propia humanización y su propia condición hoy como Hijo de Hombre, en su relación con su muerte en la cruz, con su humanidad, siempre inseparable de su divinidad, y hoy siendo pues el primer hombre resucitado y nuestro gran representante delante del Dios Padre. Entonces, este que está hablando con Nicodemo todavía se atreve a decir también que está en el cielo. O sea, este verbo nos está enseñando que ese Jesucristo que físicamente estaba delante de Nicodemo, a su vez podía estar en el cielo. O sea, que el atributo de la omnipresencia no estaba afectado en él en una manera que pudiera, como digo, afectar a la perfección divina de su persona. Por lo tanto, únicamente estaba afectado en su aspecto humano. Bueno, esto es maravilloso, pero cuando llegamos al Espíritu Santo nos encontramos con la dificultad de que siempre a Él se le tiene como el poder, como esa influencia, como el que va a respaldarnos y ayudarnos a hacer todas esas cosas que queremos hacer, y nos olvidamos que es exactamente igual al Padre y al Hijo.
y que tiene personalidad como el Padre y como el Hijo. Y que realmente su desarrollo es en base a esta personalidad que nos afecta y que es afectado con nuestras acciones. Y aquí es donde hemos estado ya en los últimos programas. Y hemos podido venir hablando acerca del aspecto personal del Espíritu Santo, recordando que, bueno, que en muchos casos no se requiere un cuerpo físico para ser persona. Lo hemos visto en los ángeles, lo hemos visto en los santos que ya han dormido, han muerto y que están en la presencia de Dios, y lo podemos ver en el propio Espíritu Santo, y lo hemos visto también en el propio Jesucristo antes de humanizarse. Bueno, hemos llegado a ver algunos puntos, que hemos visto esta palabra virtud, este término arete, de donde viene nuestro nombre femenino virtudes, que en muchos casos se alterna en castellano con dos términos en griego. Uno es dynamis, que tiene que ver con poder, y otro es arete, que tiene que ver con virtud. Entonces hemos visto que en muchos casos donde en nuestro castellano aparece poder, aparece virtud, lo cual siempre se relaciona con una persona o con alguien que tiene personalidad. Hemos visto que tiene un determinado propósito. Esto también es indicativo de personalidad. Hemos visto que enseña, que redarguye, que tiene conocimiento, que escudriña. Esto también tiene que ver con alguien que tiene personalidad, porque se requiere la inteligencia para poder hacer todo este tipo de cosas. Entonces ahora estamos en el último punto de estos verbos que acabamos de decir, de estas acciones que el Espíritu Santo desarrolla, y hemos llegado donde vamos a estar hoy, en el capítulo 16 de Juan. Aquí tenemos un contexto muy significativo, muy ilustrativo, muy edificante, que nos habla acerca de esa obra del Espíritu Santo de la cual Jesucristo habló, como digo, en sus últimos discursos y conversaciones que tuvo con sus apóstoles en ese jueves anterior a su crucifixión, el viernes en la semana de Pasión. Entonces, este jueves, uno de los temas más amplios que Jesús ocupó en su conversación con los discípulos era la transición, como digo, la necesidad de que él tenía que marcharse. Esto es muy importante, la conveniencia. Esto es algo con que hemos hablado ya en el último programa, la conveniencia, el provecho de que era mejor la partida de Cristo, o sea, lo que estaba por venir era mejor que la propia vida con el Cristo físico. Y por lo tanto, en esta conveniencia, que es difícil de comprender o aceptar, porque nuestra esperanza está un día en contemplar a este Señor y compartir y vivir y convivir pues en la eternidad con Él, pero en este momento Él les dice claramente que es mejor que Él se vaya. Por otro lado, también les reitera la importancia de quién es este Espíritu Santo, y ocupa, ya digo, mucho espacio entre los capítulos 14 y 16 acerca del Paracleto, del Consolador. Entonces, aquí en este contexto, él viene a decir así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, vamos a desarrollar durante unos minutos esta porción relativa a poder evidenciar, a poder constatar la personalidad del Espíritu Santo y a la vez sus efectos, evidentemente, en la sociedad del tiempo donde Cristo vivía, previo a su muerte en la cruz, y el efecto que causaría en el momento en el que Él ya muriera y resucitara y ascendiera. Bueno, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado, ya que todo lo debemos de interpretar a la luz de un contexto general de la Escritura. Aventurarnos a explicar doctrina
y sin tener el cuidado, la cuidadosa atención de no afectar otras porciones de la Biblia, es algo importante para el estudiante de la Biblia y para aquel que quiere exponerla. Lo primero que tenemos que recordar es que el Espíritu Santo no es una novedad en este momento. El Espíritu Santo ya estaba presente en el principio. De la misma manera que Juan dice del Verbo que estaba en el principio era el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. En esta misma manera el Espíritu Santo estaba en el principio. Cuando todo comenzó, el Espíritu Santo ya estaba. Entonces, no estamos hablando de una novedad. Él estaba en el principio en todo lo que fue el desarrollo creativo de Dios. Por otro lado, también está presente en el Antiguo Testamento. Y que ningún hombre de lo que llamamos santo en el Antiguo Testamento ha sido salvado en ninguna manera que no fuera por la propia iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre la vida de Abraham, vino sobre la vida de Isaac, de Samuel, de David y de los profetas. Todos hablaron, todos tuvieron ministerios y todos fueron salvados por la iluminación del Espíritu Santo, que les expuso evidentemente la obra expiatoria de Cristo. Esto claramente nos lo enseña Hebreos 11:40, donde nos dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Todos los santos que un día compartirán y convivirán en la nueva Jerusalén, en el estado, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en esa ciudad celestial, serán aquellos que han sido iluminados por el Espíritu Santo y salvados por la obra expiatoria de Cristo, o sea, salvos por la fe, por gracia mediante fe, justificados por la fe. Por lo tanto, todos estos hombres fueron afectados por el Espíritu Santo. Por otro lado, tampoco debemos obviar que cuando Cristo ascendió y resucitó, el Espíritu Santo fue derramado sobre los hombres en una manera individual y evidentemente sobre el mundo en una manera más general y con una influencia mayor que nunca. O sea, esto es lo que aquí el Señor está tratando de decir, que tras su ascensión vendría como una etapa nueva a este mundo, y que realmente la acción de Dios a través del Espíritu Santo en ese procurar la salvación ya claramente hablada del mundo en general, de todos los hombres que serían objetos del amor y de la misericordia. Esto no quiere decir que todos los hombres la aceptarán y que todos los hombres serán salvos en el final, pero esto quiere decir que el Espíritu Santo ya no actúa de una manera tan individualizada como lo tenemos en el Antiguo Testamento, donde realmente está todo sujeto a ciertas situaciones concretas. Aquí ya es Cristo resucitando, el Espíritu Santo vendrá sobre esos hombres que están en el aposento alto, y esos hombres predicarán el Evangelio, y el Espíritu Santo seguirá viniendo sobre miles y miles de personas hasta el día de hoy. Por lo tanto, nunca hubiéramos sido salvos si el Espíritu Santo no viniera sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos que entender que lo que Cristo aquí está enseñando en este contexto de Juan tiene una dificultad importante, y que yo no me siento capaz de salvarla o no me siento encima de asuntos tan profundos. Dios contempla los siglos, las edades, y en una manera perfecta los conduce y actúa. Yo tengo que comprender absolutamente y dependientemente a la luz de su gracia y de su influencia sobre mi vida, exactamente igual que usted. Por lo tanto, no nos puede bastar una explicación superficial, aunque reflexiva, o sencillamente la explicación más convencional, ¿no? Que es que realmente, pues que cuando venga el Espíritu Santo convencerá a todos los hombres del propio pecado, de la justicia de Cristo y de la certidumbre del juicio venidero. Esto es algo entre muchos de lo que está aquí. Aquí hay mucho más.
no podemos conformarnos únicamente con esta conclusión. Es verdad, pero no es todo lo que el texto enseña. Aquí lo que nos está enseñando es que el Espíritu Santo no va, por ejemplo, a convencer a individuos, sino que va a convencer al mundo. Entonces podemos tratar de ver si existe una explicación un poquitín más satisfactoria. Entonces sabemos que este mundo está compuesto por individuos, pero a la vez este mundo también sería confrontado por el propio Dios con su justicia exhibida en la cruz donde su Hijo murió. Primeramente con el pueblo judío. Lo primero que veremos es que convencería a los judíos de pecado. O sea, los empujaría a reconocer y a sentir el rechazo a Jesús de Nazaret. Que este rechazo había sido un gran pecado y que evidentemente recaía sobre ellos la culpa de una terrible incredulidad. Esto lo podemos ver cuando Pedro predicó y el efecto que hizo cuando les mostró lo que habían hecho con el autor de la vida y cómo realmente procuraron un arrepentimiento. En dos veces sucedió esto. Evidentemente también convencería a los judíos de justicia, les haría ver que Jesús no era un impostor, que no era un embaucador, como ellos habían dicho, sino alguien santo, justo e irreprensible, a quien Dios había reconocido como tal, recibiéndolo en el cielo. O sea, la justicia, la santidad, la deidad de Jesucristo se hizo evidente en su resurrección. También convencería a los judíos de juicio, les forzaría, les mostraría a ver que Jesús, ese Jesús de Nazaret, el cual no vieron en él nada para creer, había vencido y condenado al diablo y a todas sus huestes, y que había sido exaltado a la diestra de Dios para ser príncipe y salvador. O sea, Cristo derrotaría a Satanás por medio de su muerte en la cruz. Cuando leemos la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, podemos ver esta clara enseñanza sabiamente expuesta por el apóstol Pablo, cuando nos enseña de esta manera, hablándonos acerca de la cruz de Cristo, dice, despojando a los principados y a las potestades, verso 15, capítulo 2, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El propio escritor de Hebreos nos enseña en el capítulo 2, relativo a nuestra condición de carne, nos dice así que por cuanto los hijos, aquellos que serían salvados, aquellos que serían llevados a la gloria, participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por lo tanto, esto fue exhibido y fue aclarado en el convencimiento de juicio a los judíos. Los hechos, como digo, de los apóstoles nos muestran claramente que el Espíritu Santo sí convenció a la nación judía tras el día de Pentecostés. Fue quien realmente empoderó, bautizó, llenó de su espíritu a humildes hombres galileos que caminaron con Jesús durante 3 años, llenos de defectos, llenos de dificultades intelectuales, y que realmente fueron comisionados, fueron llamados, y Dios los constituyó en apóstoles, o sea, aquellos que establecieron el fundamento de la Iglesia, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Estos hombres fueron los que realmente expusieron el Evangelio con poder, acallando a todos sus adversarios. Fue el Espíritu Santo quien con su poder de convicción llenó Jerusalén de su doctrina. Observemos Hechos 5:28 diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas.
y queréis traer sobre nosotros la sangre. Esto es cuando están siendo confrontados por las autoridades, las mismas autoridades, convencidos de una realidad y del poder espiritual de estos hombres, aceptaban y reconocían que habían llenado todo Jerusalén de esta enseñanza. No fueron pocos los miembros de los sanedrines y del sacerdocio judío que fueron convencidos. Muchos sacerdotes dice que obedecieron a la fe, a la palabra, y entre ellos tenemos el apóstol Pablo. Entonces también podemos pensar que hubo muchos más que fueron convencidos, pero que también posiblemente no se atrevieron a hacer una confesión pública y aceptar la cruz. Cuando nosotros vamos hacia el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, podemos entender el poder y la convicción a la que el Espíritu Santo sometió a este pueblo. Por lo tanto, como digo, principalmente y primeramente convenció al pueblo judío de pecado, de justicia y de juicio. Y evidentemente también estaba profetizando o vaticinando o enseñando que también toda la raza humana, incluidos los gentiles, serían afectados y transformados, convencidos, como digo, de pecado, de justicia y de juicio por este mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos oyentes, se nos ha ido el tiempo y continuaremos en nuestro programa siguiente para hablar un poquito más acerca de este convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en todo lo que el contexto nos permite comprender, más allá a veces de una simple aseveración o de un atajo fácil para explicar algo tan glorioso y tan profundo como lo que aquí el Señor Jesús nos estaba enseñando. Que Dios les bendiga y les espero en el próximo programa. Muchas gracias.